Queridos hermanos, en estos días observaba cómo las llamas consumían totalmente una casita hecha de madera. El incendio consumió totalmente la vivienda. Daba tristeza ver a una familia agobiada mientras barría las cenizas que quedaron, tratando de encontrar algo que se hubiera salvado. Cuando la vivienda es totalmente de madera, eso suele ocurrir cuando se produce un incendio. Pero cuando el edificio es de concreto y ocurre un incendio, se cae todo, techos, paredes, losas, pero casi siempre permanecen en pie las columnas. Las columnas son pieza fundamental para el sostén de todo edificio. Quisiera hablarles sobre el valor de las columnas. Gálatas, capítulo 2 y versículo 9, toca ese tema. Existen columnas, y usted lo ha podido ver, de todo tipo. Columnas cilíndricas, columnas cuadradas, columnas octogonales. Son diversas formas, pero su función siempre es la misma. La función de una columna es sostener el edificio. Mientras que las bases afirman el edificio, las columnas lo sostienen. No puede existir edificio sin bases, pero tampoco puede existir edificio alguno sin columnas. La columna ejerce una función clave en el edificio. ¿Sabía usted que existen columnas decorativas? La función de las columnas decorativas es solo adornar. Ellas aparentan que sostienen algo. Es una función superficial. Es solo apariencia. Cuando el edificio está en peligro, estas columnas no sirven de nada. Las verdaderas columnas están escondidas. Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 9 compara a todo aquel que sirve a Dios como un edificio. Y nos dice, nosotros somos colaboradores de Dios, edificio de Dios. Y habla de que Dios edifica su iglesia. Es un bonito símil para ejemplificar que así como un edificio tiene columnas, así también la iglesia tiene columnas. Toda columna está formada por tres partes: la base, el fuste y el capitel. La base es la parte que está fija al piso. Es la parte más fuerte de la columna. En la iglesia, la base tiene que ver con la preparación bíblica y el carácter. Luego el fuste es el tronco de la columna. Mientras más largo es el fuste, más responsabilidad tiene la columna en la edificación. Así es en la iglesia, mientras más crecimiento y conocimiento tiene la columna, más responsable es en el Señor. Por último tenemos el capitel. El capitel es la cabeza, el extremo superior de la columna. La estabilidad del piso de arriba depende del capitel. Existe una función que todo cristiano debe anhelar dentro del cuerpo de Cristo, y esta es ser una columna en la iglesia, no para buscar gloria propia, sino para el beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces asimilar esto? Mientras que la mayoría de creyentes sabe que debe servir en la obra, muy pocos obedecen de corazón este mandato. Algunos ayudan un poco como para decir que algo hizo en la obra y luego vuelven atrás a la misma rutina de siempre. Conocí a un hermano que tenía lo que llamamos el síndrome del trabajador impresionante. El síndrome del trabajador impresionante es esa actitud que viene del mundo
que se caracteriza por guardar las apariencias. Había un hermano que tenía este síndrome. Cuando se convocaba algún trabajo en la iglesia, él llegaba, tomaba una escoba y se ponía a barrer. Pero se ponía a barrer enfrente del pastor y de todos los hermanos. Luego de media hora de incesante labor, siempre decía que tenía un compromiso y se iba. Y de esta manera nadie podía decir que él no colaboraba. En la lectura que hemos hecho, Gálatas 2:9, Pablo califica a Santiago, a Pedro y a Juan como columnas, como stulos. Pablo debe haber visto en estos hombres algunas virtudes y dones para calificarlos como columnas. Sin duda, había en estos hombres las virtudes de la columna. ¿Qué hacía Pablo que lo hacía llamar a estos hombres columnas? Primeramente, estos hombres siempre estaban cerca del Señor. Estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo. Usted recuerda, la hija de Jairo, principal de la sinagoga, estaba agonizando. De acuerdo con la Escritura, Jairo se postró a los pies de Jesús y le rogó, señal de reconocimiento de su autoridad y de su deidad. Notemos que cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, el Señor echó a todos los que estaban allí, los echó fuera de la casa. La burla que le hicieron fue la señal de incredulidad que obstaculizaría el milagro de sanidad. El Señor solo dejó entrar a Pedro, a Jacobo y a Juan, las columnas del edificio que él estaba edificando. Estas columnas estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo y fueron testigos de su poder. Esta es otra característica de toda columna. En segundo lugar, estas columnas vieron su gloria. Marcos capítulo 9 y versículo 2, notemos la expresión, y los llevó aparte solos. ¿Por qué no lo hizo enfrente de los 9 restantes? ¿Por qué no lo hizo enfrente de la multitud? El Señor reveló su deidad primeramente a sus columnas. En tercer lugar, estas columnas vieron la agonía de Jesús. En Marcos 14, 32 y 33, Jesús reveló su debilidad humana solo delante de las columnas. Versículo 33, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Esto me habla de una gran intimidad. Los apóstoles no supieron valorar ese momento. Jesús, en este caso el hombre, les abrió su corazón y les pidió su apoyo. Jesús los estaba preparando para la aflicción. La columna tiene vivencias con Jesús. La columna tiene intimidad con el Señor. Una columna debe soportar la carga de la iglesia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en 1 Corintios 4 y versículo 9, hemos venido a hacer espectáculo al mundo. Y luego más adelante en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 13, hemos venido a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. Muchas veces las columnas en la iglesia son objeto de todo tipo de señalamientos, todo tipo de comentarios, todo tipo de acusaciones. Pablo le escribió a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Una columna. Y luego le escribió, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, en el cual sufro, Pablo, penalidades hasta prisiones, como a modo de todo malhechor. Y por último le dice,
todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. La columna se mantiene firme. La columna debe mantener el edificio firme. En la segunda carta personal que Pablo envía a su hijo espiritual Timoteo, al final en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 19 al 21, le habla de varias columnas de la iglesia. La columna sostiene al edificio cuando hay crisis. Otra virtud que vimos en una columna es que toda columna es fiel. Hasta ahora nunca hemos visto una columna de un edificio que se tome vacaciones. ¿Usted lo ha visto? Todavía no hemos visto ninguna columna de un edificio que se declare en huelga. ¿Usted lo ha visto? Todavía no he visto una verdadera columna de un edificio que se rebele contra el edificio. 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Recuerde que cuando la palabra usa hombre se refiere a la humanidad en la iglesia, hombres y mujeres. No estamos hablando de machismo aquí. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero claro, se requiere que los administradores sean hallados fieles. En una iglesia había un hermanito que era tremendamente colaborador. Él quería ayudar en todo. Él llegaba primero a todo, hacía todo primero que todos. El día que el pastor designó una tarea y encargó a otro para que la coordinara, el hermanito se acercó al pastor y le dijo: pastor, usted ha notado que yo siempre llego primero que todos. Usted ha notado que yo hago todas las cosas primero que todos. Yo creo que me merezco ser el coordinador de eso. El pastor le dijo: usted coordina muy bien hacia afuera, pero necesita dejar que el Señor lo coordine por adentro. ¿Sabía usted que existe una columna que se llama la columna embebida? Esta columna aparenta estar incrustada en la pared o un muro, pero en realidad no lo está. Esta columna es peligrosa porque a la hora del temblor y a la hora del terremoto deja que la pared y el muro se caigan. Existe otra virtud en la columna. La columna es obediente al mandato de Dios. Lucas 22:8 nos dice que el Señor envió a Pedro y a Juan para que buscaran un lugar donde se iba a celebrar la última cena. El Señor les dijo y ellos fueron obedientemente. No hubo ni una queja, no hubo ni un condicionamiento, ni nadie preguntó para qué. Nadie dijo: oye, ¿por qué me envías a mí? ¿Por qué no envías a Andrés, que nunca hace nada? La columna tiene una actitud correcta. Ella sirve donde está. Ella se goza con lo que hace porque lo hace para el Señor. La columna tiene capacidad de sacrificio. En la obra del Señor muchos dirán: Señor, deja primero que entierre a mis muertos. Muchas veces el servicio que en la iglesia hacemos nos demanda de tiempo y nos demanda de esfuerzos, pero siempre significará sacrificios. Eliseo fue llamado al ministerio cuando tenía enfrente de él 12 yuntas de bueyes. Una columna entiende el principio del sacrificio. La columna tiene claro a quién servimos. Cuando uno mira aquellas tablas gimnásticas, usted las ha visto, aquellas pirámides en los circos en las que vemos a muchas personas unas encima de otras, siempre nos fijamos a las que hacen malabarismos allá arriba en la punta de la pirámide, pero
hay que fijarse también en las columnas que sostienen esa pirámide. Quisiera pedirle por un momento que reflexionemos. ¿Somos columnas en la iglesia? La iglesia es el único edificio que puede tener innumerables columnas. Si yo soy columna, ¿qué clase de columna soy? ¿Soy cristiano para ser columna en la iglesia? Las columnas verdaderas escasean. Todo el mundo quiere ser losa, todo el mundo quiere ser adorno, pero el Señor nos llamó a ser columnas. Bendiciones.